¿Por qué querrías viajar a otro mundo? ¿Sabes quién pasarías a ser en una sociedad completamente nueva? ¿Vas escapando o es el deseo de conseguir algo que la vida no ha sido capaz de darte? El Isekai es un género que a la par de ser extremadamente popular, también es desestimado. Yo misma he caído en burlarme de este en repetidas ocasiones y motivos no le faltan a nadie. Aunque eventualmente ocurre que te chocas de lleno contra la realidad. La realidad de que la creación artística es muchísimo más compleja de lo que aparenta. A veces solo hace falta conectar con una araña, por ejemplo. Kumo Desuga Nanika es una serie de novelas ligeras del género Isekai escritas por Okinawa, con 12 volúmenes publicados y 8 traducidos a fecha de este video. Cuenta con una adaptación al manga que al parecer no es ni la mitad de buena de lo que debería y una próxima versión animada que saldrá algún día. Si bien mencionar novela ligera y Isekai en la misma oración es una forma rápida para detectar el peligro, lo cierto es que sin incidir en qué ha hecho del género lo que es hoy en día, esto no deja de ser un mero prejuicio. Más si tomamos en cuenta que el trabajo de Baba no parece distanciarse del corazón de estas historias, a pesar de que se las arregla para traer a colación una serie de nuevos enfoques que ayudan a aproximarlo a un público más amplio. La primera gran distinción es que no contamos con un héroe Isekai al uso, o al menos no como el centro de la narrativa. En vez de transportar a nada más un individuo, quién sabe qué fuerza ha decidido trasladar a toda una clase, reencarnándolos en diferentes seres a lo largo de todo el globo y encima de diferentes especies. Si bien esto podría parecer un detalle trivial, tan pronto nos paramos a pensar en el hecho de que todos estos personajes se conocieron en una vida anterior, habiendo desarrollado lazos y conflictos propios de la adolescencia, pero ahora separados por diferencias que van desde el más puro bioesencialismo, ya sea al haber nacido como demonios, elfos, humanos, etc., hasta un choque político entre sus diferentes facciones. Si a eso le sumamos que Kumo Death se inscribe en la mentalidad más reciente de que estos mundos de fantasía estén inspirados en las reglas y matemáticas de un RPG, lo sustancioso del asunto debe hallarse en el cómo los personajes se relacionan con esos factores. Por ejemplo, Kumoko, que así se llama esta cosita extremadamente adorable, no es solo una araña, sino una chica que antiguamente se caracterizaba por una faceta geek muy clara, lo que le permite juguetear constantemente con el subtexto de este universo, analizar todo a su alrededor hasta la desesperación y planear con antelación en su camino a convertirse en aracne. Todos estos elementos, ya sea la necesidad de subir de nivel para poder sobrevivir, el desbloqueo de habilidades nuevas e incluso títulos que vuelven legibles tus hazañas dentro de este universo, consiguen ya no solo darle matices muy propios al mundo, sino que ayuda a crear todo un mito alrededor de la persona. ¿Quién es a ojos del resto? Las novelas incluso se aprovechan de algo tan trivial como lo es tener una habilidad capaz de borrar otras habilidades de tu propio arsenal, algo que fuera de un videojuego sería bastante absurdo, aunque aquí se fundamentan en tanto se consideran tributos que reciben los administradores, lo más cercano a dioses que hay en esta realidad. Este proceso de asimilación a las reglas de un nuevo mundo sí puede hacerse bastante tedioso en un inicio, más considerando que una gran parte de las primeras 4 novelas está destinada mayormente a esto. Aunque a su favor, Baba se las ingenia para aprovecharse de la fragilidad inicial de su protagonista, siempre alerta ya no solo de lo poco que puede descubrir observando, sino de aquellas acciones osadas que, aun poniéndola en peligro, necesita encontrar la forma de realizar. Esta narrativa tan meditativa, donde nos pasamos la gran mayoría del tiempo en la cabeza de los personajes, reflexionando junto a ellos qué dudas, teorías, opiniones tienen de lo que está pasando, le da un ritmo bastante distintivo, frente a la estridencia visual del género, pauteado casi enteramente por diálogo. Y sí, he dicho personajes, porque por otro lado tenemos a un segundo protagonista, Shun. No voy a mentir, Shun es extremadamente aburrido, siendo la definición más amplia del arquetipo de una historia Isekai. Si es que la propia obra lo reconoce, la puta madre. Sin embargo, lo interesante aquí es cómo no radica todo en él, sino en lo que ocurre a su alrededor. Al haber reencarnado dentro de una nobleza que se ha dedicado a asegurarse de poseer el título de héroe, uno de los pocos irrepetibles dentro de este mundo, proyectándose y admirando a su hermano mayor, Julius, que es quien lo posee. Aunque la parte más bien cultural no ofrece ideas realmente nuevas respecto a otros reinos fantásticos, todo este juego de contrastes, de darle espacio a más personajes y cómo estos perciben lo que está sucediendo es lo que vuelve a la historia en algo mucho más interesante. Y es que si para este punto no era claro, sí, todo aquí orbita en torno a los contrastes. El Isekai es un género bastante más complejo de lo que se puede pensar. No es justo reducir una simple fantasía de poder cuando en realidad el contexto que le da origen es uno bastante más deprimente.
Inscrito a menudo en la dejadez económica, ser alguien que se ha dado de golpes en repetidas ocasiones contra la realidad capitalista actual, una especialmente densa en el caso de Japón que prioriza determinadas habilidades como las deseables dentro de su comunidad, donde quien no se adapta cae enseguida en la categoría del desuso, si no es que son directamente tildados como inútiles. Normalmente protagonizados por personajes cuyas habilidades claramente no son las deseables por nuestro mundo, parece bastante claro que lo que aquí subyace es un llamado a finalmente ser reconocido. Encontrar un lugar, aunque sea un mundo fantástico, donde finalmente puedas demostrar las que tú consideras son tus verdaderos talentos. Es un enfoque bastante llamativo que, más allá de lo que podamos pensar de sus respectivas obras, se escapan a la óptica que presupone que hay que tender a la asimilación, escogiendo entonces la imaginación más pura. Bastante irónico considerando el estado actual de la industria y cómo los enfoques son rápidamente convertidos en estrategias de mercado. A pesar de todo esto, para Baba el Isekai parece ser un espacio ideal para plantear esta dicotomía entre lo que somos y quienes proyectamos ser. Como un nuevo mundo, a pesar de ser una nueva oportunidad, supone también cargar con qué ha sido de nosotros hasta ese punto. Por ejemplo, está el caso de Katia, quien antiguamente se autodenominaba como mejor amigo de Shun, que sin expresarse directamente se deja bastante en claro que gustaba de este, y a pesar de todo reencarna como mujer en este universo, lo que no parece suponerle ningún problema en un inicio. Más bien rápidamente abraza esta identidad, una donde puede expresar su gusto por los hombres de forma más plena, planteando la duda de que quizá podría tratarse de una mujer trans, solo que hasta ese punto ni siquiera se lo hubiese cuestionado. Con todo, su relación con Shun solo puede ser más compleja para este punto, al seguir viéndola como si todavía fuese su mejor amigo, negando su identidad actual. También está el caso de Philimo, siendo ella originalmente la profesora de la clase, ahora convertida en la hija de Potimas, líder y más poderoso de los elfos. Aunque en un inicio pinta para ser un personaje aburrido, tan pronto como Baba nos deja indagar en sus pensamientos, nos damos cuenta del choque que le supone haber sido la maestra de todos sus alumnos. No saber qué ha sido de la mayoría de estos, y a pesar de ese enorme deseo por protegerlos, el tener ahora uno de los cuerpos más débiles para el combate, hacen que solo pueda devenir en impotencia. Feirune también sufre de un contraste similar, habiendo nacido como una dragona. Uno de los efectos más llamativos de su personaje es cómo de hecho sí puede convertirse en una versión humana de sí misma. Y sin embargo, por algún extraño motivo, sus rasgos físicos y faciales son extremadamente similares a su vida pasada, casi como si fuesen un recordatorio. Tratándose de una chica que se caracterizó por ser una bully de mierda, con otra compañera de nombre Hiro Wakaba, que su rostro le recuerde quién fue, forzándola al arrepentimiento, es un conflicto inicial bastante potente sobre el que trabajar. Todo esto sin siquiera haber mencionado cómo, de hecho, ambas historias ocurren distanciadas en el tiempo, en plan muy alejadas, casi 16 años. El juego narrativo real en Kumo Des es este enorme contraste entre lo que podemos interpretar de ciertos personajes en un determinado momento de la historia versus lo que acabarán siendo más de una década después. Sofia es probablemente el mejor ejemplo de esto, una vampiresa que en la historia de Kumoko vemos como una niña con enorme potencial, pero a la que todavía le faltan varios años para desarrollarse, pasando a ser carga de la araña. En la otra, una presencia hostigante que pronto se convierte en una de las antagonistas principales de Shun y compañía. Es ese choque de perspectivas lo que le da interés, replanteando ya no solo lo que se puede esperar de una historia de acción, allí siempre a la espera de la humanización del antagonista y entender qué es lo que lo ha llevado hasta ese punto. Y acá eso no aplica, no solo porque ya la conoces, estamos viendo cómo crece y tenemos la certeza de que no es una mala persona, pero allí está, la incertidumbre de que a ojos del resto del cast en el futuro sí se acabará convirtiendo en una figura villanesca. La sensación resultante es una que supera la mera intriga. Ya no es solo especular cómo una historia acabará derivando en la otra, sino hasta qué punto no es más que un simple conflicto de intereses. Por ejemplo, tenemos el caso de la Reina Demonio. Así es, Reina. Ariel es un personaje bastante interesante, teniendo una personalidad magnética, tan excéntrica como desinteresada, que muy consciente de su posición como la entidad no mítica más poderosa de este universo, no hace más que desafiar una y otra vez las expectativas que se tiene de su rol. No es solo que no sea el máximo peligro de esta historia, sino que la podemos ver comulgando con Kumoko, demostrando ser una mujer a la que las demostraciones de afecto le incomodan y que las alianzas no le suponen un problema real. Este efecto resultante, el de personajes que interpretamos de maneras opuestas dependiendo de qué sección del argumento estemos leyendo, comulga muy bien con la introspección tan típica de Baba.
Esto último, por supuesto, solo hace todavía más difícil traducir esta historia a cualquier otro formato. Y es que el efecto que se consigue a largo plazo en varios de sus momentos más potentes es lo que hace que toda esta indagación merezca la pena. A continuación se vienen spoilers de la escena que da cierre a la segunda novela. Tratándose de uno de los eventos centrales que ponen en movimiento la trama, si prefieres enterarte por tu cuenta, recomiendo saltar al minuto en pantalla. Hasta este punto, los títulos se habían mostrado como un adorno interesante, algo que enriquecía el mundo que se había construido, pero no mucho más. Aunque él no me agradaba, me copaba la relación casi idílica entre Shun y Julius, el último habiendo sido enviado como héroe a plantarle cara a la invasión de la Reina Demonio. Pero repentinamente, en medio de una clase, ocurre lo inesperado. Shun recibe el título de héroe. Un título que, como dijimos, es de carácter único, que solo una persona puede portar a la vez. Es allí donde le invade la desesperación y entiende lo evidente. Su hermano, Julius, acaba de fallecer, y el universo decidió escogerlo a él como su sucesor. Es a través de los detalles que Baba termina de reconstruir la figura del héroe Isekai. Ahora uno muchísimo más trágico, ya no solo alguien predestinado, sino accidentado. Algo que ocurre y no puedes sino saberte del peor modo posible. Ser el elegido significa haber perdido algo. Y todo esto adquiere connotaciones todavía más siniestras cuando se entera que quien acabó con la vida de Julius es una entidad completamente blanca que nadie parece reconocer. Una descripción que calza muy bien, de forma casi profética, con la apariencia física que eventualmente tomará Kumoko. El Isekai tiene un problema, pero no es un problema de aquello que lo ha motivado en sí, sino de formato. Las complicaciones editoriales, siempre a la espera de narrativas expansivas que lo emparenten cada vez más con una épica tradicional. Las de sus adaptaciones, apelando siempre a la mercantilización de sus aspiraciones y sueños que buscan rehuirles. Todo en Kumodes gira constantemente en torno a la percepción externa sobre uno. Es una obra que consigue, de alguna forma, fusionar con muy buena mano las preocupaciones típicas de estas historias, pero haciendo hincapié en la multiplicidad, tanto de posibles narradores como de perspectivas que nos observan, que nos juzgan. La mirada es un elemento fundamental a la hora de plantear el cómo nos relacionamos con otros. Pareciera que el conflicto, el miedo y las malas intenciones tuviesen una raíz interpretativa. Y si bien muchos de esos personajes no son capaces de conectar entre ellos, siempre habrá el cobijo de alguien pudiendo proyectar sus ideas sobre el mundo ante alguien más, aquella que es capaz de hacer que esta historia suceda en primer lugar. Darte un tiempo en conocer a esta araña, su historia, el cómo irremediablemente termina congenando con quienes en cualquier otro relato serían simplemente vistas como las antagonistas, es algo bastante pleno. Es una historia que ha sabido fascinarme más de lo que pude prever. Porque a pesar de que la vida en general sea una mierda, que el sistema busque adiestrarnos a seguir patrones narrativos, transformándolo todo en consumo, bueno, siempre hay trocitos de humanidad allí, asomándose. Tic tac